¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a cambiar un taco de un calzado que tiene un taco ancho y nos pidieron que le pusiéramos un taco más fino. En ese caso vamos a mostrar cómo hacer el forrado, cómo se clavan los tacos, todo el proceso del reemplazo de taco. Este es el taco que le vamos a poner. Así que a continuación describimos cómo lo vamos a hacer. Bienvenidos a Zapatodos. Para empezar vamos a despegar la plantilla que tiene recubriendo el talón ahí. La levantamos y como vemos está clavado. Todos los tacos van clavados. En algunos casos también vienen atornillados. Para sacar estos clavos que normalmente tienen algún tipo de traba o de diente, tenemos que utilizar alguna forma abriendo entre medio del taco para poder sacarlo lo más sano posible. No porque vayamos a utilizar el taco, sino porque vamos a utilizar en este caso el forrado, que es lo que queremos salvar para cuando reemplacemos el taco. Muy bien, para eso con un destornillador y un martillo vamos a ir suavemente tratando de abrir el taco para que puedan ir soltándose los. Ahora hacemos fuerza inclinando el destornillador para que empiece a despegarse y a retirarse los clavos. Como ven, ahí empieza a abrirse. Tenemos que seguir haciendo fuerza hasta que salga. Muy bien, una vez que retiramos el taco, ya lo desclavamos. Le levantamos un poquito acá la parte de la base que tiene aquí la plantilla. Y aquí tenemos el forro que sería del taco anterior. Con eso vamos a forrar el nuevo taco. Algo que hay que tener en cuenta es que esta base, que es redonda, tiene que quedar perfectamente ajustada al tamaño del talón. Hay tacos que tienen esta forma de acá atrás media cuadrada, es según el modelo, y tenemos que ver que el taco que vamos a poner tiene que tener la misma forma y el mismo tamaño. Así que vamos a primero forrar el taco, que eso lo vamos a hacer poniéndole cemento de contacto. Lo vamos a recortar a la medida. En este caso se puede utilizar el forrado anterior. Cuando no se saca sano o cuando no combinan los colores, lo que vamos a necesitar es un material nuevo, lo más parecido posible al calzado que estemos cambiándole el taco. Muy bien, una vez que tenemos el pegamento ya colocado y seco un poquito, lo vamos a colocar de esta manera, siempre primero al medio, siempre acá al medio, y después de a poco lo vamos a ir llevando a la posición donde va a ir forrando para que no nos quede ningún tipo de burbuja ni pliegue del lado del taco. Entonces vamos tirando y que va tomando la forma del taco. Muy bien, ahora vamos a cortar de esta manera. Vamos a también retirarle un poquito acá arriba. Bueno, y antes de continuar con este, vamos a hacerle un
un pequeño corte. Bueno, vamos a hacerle un pequeño corte de este lado y de este otro. Entonces vamos a cerrarlo ahí. Vamos a cerrar acá arriba. Y ahora vamos a ir tirando y llevándolo acá. Siempre hay que tener como referencia, la mayoría de los tacos traen esa línea al medio y la vamos a pegar. Con la cuchilla vamos a sacarle esa parte. Y ahora finalizamos acá. Calculamos nuevamente la línea donde está. Y nos va a quedar de esta manera. Aquí abajo tenemos que también cerrarlo. Es donde va a ir la tapita del taco. Estas tapitas con perno ya lo vamos a aprender a hacer en otro video, porque también tienen alguna complejidad al momento de cambiarla. Lo vamos a dejar para otro video, pero esto lleva una tapita con perno, que son unas tapitas que ya vienen listas para colocar allí. Muy bien, nos quedó el taco forrado y listo para pegar. Lo vamos a volver a pegar acá con cemento de contacto. Una vez que esté bien seco, también tenemos que recortar esta plantilla que va por abajo para que nos quede a la medida. Y por último tenemos que clavarla donde estaba clavado antes, que eso es lo más importante y tal vez lo más difícil del trabajo, es clavarlo correctamente para que no se nos salga. Yo ya le coloqué la tapita. Esto, como les dije antes, vamos a verlo en otro video, los cambios de tapita y en especial este tipo de tapita que son con perno, son un poquito más complicadas, pero lo que hicimos fue solo colocarla. Así que vamos a pegarlo ahora en el lugar donde ya le pusimos el pegamento. Esto recuerden que es cemento de contacto, y lo vamos a ubicar a donde va a ir. Hay que fijarse bien los bordes. Lo ubicamos, lo pegamos y a la plantilla la vamos a llevar también bien en contra. Y le pegamos. Si queda algún reborde se lo vamos a quitar con la cuchilla. Así nos queda justo. Bueno, de este lado está bien. Una vez que lo clavemos, esto se va a cerrar mucho mejor y terminamos de pegarlo bien. Bueno, esto así va a quedar de esta manera. Y ahora va a venir el clavado, que es lo más importante para tener el taco en el lugar, y más teniendo en cuenta que es un taco fino. Va a necesitar estar muy bien clavado para que no se tuerza para ningún lado. Bueno, estamos listos para clavar el taco. Esto lleva clavos con cabeza. Alguna de las cosas básicas que hay que tener en cuenta al clavar un taco es que cuando son más finos los tacos, hay que tener mucho cuidado, que si yo clavo muy afuera puede salir la punta. Entonces lo que tenemos que hacer es siempre clavar hacia adentro. Estos tacos tienen como una columna aquí adelante que le da más estabilidad. El taco anterior que tenía no era de la misma manera. Así que bueno, vamos a clavar. Utilizamos un martillo
de este tipo, que son los especiales para este tipo de trabajos. Y bueno, y aquí es todo cuestión de práctica. Se va clavando con hacer algunos pares, uno va entendiendo bien cómo es el clavado. Como ven, el clavo va para adentro y entonces no lastima el forrado de afuera. Bueno, una vez que ya lo clavamos, eso hay que controlar que quede firme, moviendo de esta manera. No tenemos que tener, tiene que quedar muy firme el taco. Y por último le vamos a pegar la plantilla y nos va a quedar perfectamente cambiado el taco por el taco más fino. Bueno, finalmente ahí nos quedó el trabajo terminado. El taco quedó firme, le pegamos la plantilla, así que de esta manera entonces reemplazamos el taco más ancho por uno más fino, rescatando el mismo forrado. Tengamos en cuenta que en otros casos ese forrado hay que hacerlo nuevo con otro material porque no sale sano. En este caso salió sano. Espero que les sirva y nos estaremos viendo en el próximo video.